Hemos dicho en más de una ocasión que Jesús mismo nos dice cuál va a ser la pregunta para entrar al reino de los cielos. Es como si un profesor anticipadamente nos dijera las preguntas del examen, porque esto literalmente es así. Y esto nos hace bien cada tanto pensar en el hacia dónde estamos yendo, a dónde queremos llegar, qué deseo puso Dios en nuestro corazón. Esto nos hace bien porque entonces entendemos anticipadamente que con la muerte no se termina delante de Dios su proyecto, porque es un proyecto de vida. Y Dios nos quiere, como cualquier padre o madre quiere estar con sus hijos. Entonces nos dice, vengan a mí. Yo les doy la libertad, pero quiero que ustedes libremente me elijan a mí. De tal manera que, como lo ha dicho el mismo Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, Dios entre nosotros, nos mostró, nos enseñó el camino que nos lleva al cielo, para que en medio de tanta confusión, de tanta distracción, tanta tentación, no vaya a ser que nos confundamos, porque esto lo sabemos, en nosotros habita como esa batalla, esa lucha entre lo que Dios me propone y yo conozco, y lo que a mí se me da la gana, mi capricho puntual, y lo que el mundo me ofrece. Y esto que es increíble porque lo sabemos muy bien, sin embargo no enderezamos nuestras conductas. Venimos aquí, estamos sentados celebrando nuestra fe, creo, gloria a Dios, pero de puertas afuera, la palabra que hoy escuchamos pasa de largo, o podría pasar de largo, claro que esperemos que no. Entonces esta palabra de Dios pretende volver a ponerme en el camino que me lleva al cielo. Y retomo, hemos dicho muchas veces lo que Jesús mismo dice acerca de cuál va a ser la pregunta que se nos hará para entrar al cielo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnudo, me vestiste, preso, me visitaste. Obras de caridad. Es decir, en esto es como que no nos podemos equivocar. Y esto es no algunos días, no cuando me viene bien, no en los tiempos de bonanza. Siempre. La caridad es algo central, porque es la vida que entregamos a través de lo que somos ofrecido y lo que tenemos, donde sabemos además que Dios lo multiplica. Nos sentimos valiosos, hacemos sentir al otro que le estamos dando una mano. Por eso este mensaje en realidad forma parte esencial de la buena noticia que es el Evangelio. En este que podríamos llamar el Domingo del Buen Samaritano, elijo no quedarme con la pregunta que le hace este doctor de la ley al principio, sino, bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el cielo? Bueno, entonces ahí está, la pregunta que sigue. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es la palabra clave para esta semana. Dios espera que cada uno de nosotros sea prójimo de las personas con las que nos vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir prójimo? El próximo, el que está cerca, con el quien puedo dialogar, hablar, al que tengo a tiro de una mirada. Pero yo me tengo que hacer cercano a aquel, y sobre todo a aquel que está con necesidad. Entonces, mi mujer, mi marido, mis hijos, papá y mamá, las personas con las que me voy a encontrar en la calle mientras voy manejando. Prójimo, yo tengo que hacerme prójimo, no distante. No me tengo que apartar, no me tengo que pelear, no tengo que destruir, humillar con lo que digo, con mis críticas a veces tan despiadadas. Porque si creo que voy al cielo, esta es una conducta esencial en nuestra vida de fe. Por eso Jesús pone esta parábola, este modo de hablar muy propio de la época, que todos podían entender, y elige la figura de aquel que se detiene y se hace cargo, poniéndola en el samaritano. Samaria estaba muy enfrentada con Israel. Entonces, que el levita y el sacerdote de aquella época hayan pasado de largo,
Sí quiero detenerme en lo que hizo este hombre bueno, que es, en primer lugar, ver. Este hombre vio que había alguien que estaba caído y entonces se compadeció. Tenemos que pedir a Dios la gracia de compadecernos, porque a veces el que está caído es un hijo, una hija, es mi marido, es mi mujer, con sus pobrezas, con sus debilidades y pecados. Tenemos que poder mirarnos de esta manera. Yo no puedo, sino que te estoy viendo, conmoverme. Si yo evito el no conmoverme con tu debilidad, con tu pecado, voy a hacer lo que el levita y el sacerdote, pasar de largo. Y esto no es lo que Dios espera. Dios espera que nos miremos como prójimos. Esto es algo que Jesús especialmente quiere enderezar y corregir. Entonces, habiéndolo visto y habiéndose conmovido, dice el Evangelio, se acercó. Pero esto nos puede pasar entre nosotros. Tenemos una mirada a veces apoyada en el dolor. Me lastimaste, te estás portando mal conmigo, me humillaste. Justificaciones que a veces se apoyan en realidades. Nadie niega que todo esto pueda ser así. Pero si somos hijos de Dios y vamos camino al cielo, el rumbo de la vida hay que enderezarlo, porque no tiende a corregirse naturalmente. Esto requiere esfuerzo, escuchar la palabra de Dios, meditarla, pensarla, y vamos a pedir a Jesús que en esta semana nos ayude a mirarnos como prójimos. Este hijo que no me da bola, que no le interesa que lo llame, bueno, lo voy a llamar. Este vecino que me voy a acercar. Esta persona que trabaja conmigo, aún en todas sus equivocaciones. Miren, nos van a dar vuelta la cara, ya lo ha dicho Jesús. Nos van a tomar el pelo, se van a reír de nosotros. Estaremos en el buen camino. Lo que pide Jesús es el intento. Está casi como uno podría decir exagerado, pero Jesús no exagera nada en su palabra. Habiéndose acercado, ahí entonces lo cargó en su montura, vio que estaba herido, porque claro, cuando tenemos encuentro, contacto con el otro, sabemos lo que le está pasando. Y si supiéramos mucho más y mejor lo que le pasa al otro, seríamos mucho más misericordiosos. Nos tendríamos una paciencia mucho más grande. Marido y mujer, padres e hijos, en la iglesia, cuidaríamos mucho más cada palabra que sale de nuestra boca. Cristianos, hijos de Dios, no nos tratamos como prójimos muchas veces, sino como enemigos. O dejamos que reine una fría indiferencia. No estamos yendo al cielo, no estamos escuchando e integrando la palabra de Dios. Por eso, esta parábola, ustedes saben que junto a la de el Padre Misericordioso, o mal llamada Hijo Pródigo, son las dos parábolas que más se conocen por fuera de la iglesia. Si uno preguntara a un judío o un musulmán, porque impresionan mucho hasta dónde debe llegar y a dónde llega el amor, del cual Jesús nos está haciendo una propuesta. En tiempos de Jesús, para un judío, solamente un judío era un prójimo. Podía haber personas que vivieran en Israel, eran los forasteros de forma permanente, o los extranjeros que llegaban como turistas, pero ninguno de ellos revestía el carácter de prójimo. Prójimo era un miembro del pueblo de Israel, y si no, pasaban de largo. Bueno, esa realidad cambia con Jesús. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta nos dice que prójimo es aquel que tu amor hace próximo. ¿Quién es el prójimo? Aquel que tu amor hace cercano. Entonces, lo que nos está faltando es una mirada amorosa. Digo, venimos a misa para fortalecernos con la palabra y fortalecernos con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y lo que Dios espera no es que conozcamos mucho acerca de Él, sino que conociendo mucho acerca de Él, eso transforme nuestras vidas. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser generosos. Insisto una vez más, ¿cuál va a ser la pregunta final? No pasaste de largo, te detuviste, regalaste tu tiempo, y para ser prójimo no es un tema de dinero, es un tema de amor que acerca. Regalo mi tiempo, te escucho, te llamo, te visito. No te critico, no te destruyo, no te piso.
Comparto mis talentos, mis bienes, en todo caso. Claro que sí, si acaso es algo de lo que pueda dar, pero siempre lo que doy, que esté apoyado en el querer darme, que es lo que transforma y cambia ese corazón. Que Dios nos regale esa gracia en esta semana y eso va a cambiar mucho nuestro corazón. Y el primer prójimo, el primero, es el que tenemos al lado. Y allí tenemos que poner nuestro corazón.